Bienvenidos a la clase 4 de MSG 1055. Vamos a continuar viendo lo que iniciamos en clase anterior, pero nos habíamos quedado como que un poco pasmados porque este código que lo presenté así en la diapositiva no lo compartí. Entonces, no lo compartí en MATLAB. Entonces vamos a hacer eso, vamos a compartirlo rapidito para que vean. Básicamente lo que quería yo mostrar aquí era que este resultado que yo obtengo mediante función de transferencia, ¿sí? Es el mismo que obtuve mediante ecuaciones diferenciales por acá, ¿no? Está ahí, ¿verdad? Entonces, eran diferentes maneras de representar un sistema dinámico, ¿no? Y la función de transferencia, por supuesto, es una de ellas y es muy versátil, sobre todo si es que utilizamos MATLAB, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir. eh, Vamos a compartir la pantalla completa. Sí pueden ver, ¿no? Mi pantalla. Sí, profe. Ya, Sí. entonces el código se llama Simple ODE Transfer Function. Y es el mismo código en donde inicialmente hice lo del ODE 45, o sea, donde resolví la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Presenté los resultados, pero aquí en esta segunda parte está generar función de transferencia del mismo sistema, ¿no es cierto? Por eso es que estaba con los mismos valores de M, C, K y U, que es la entrada, ¿no? Y entonces lo que yo les había dicho era que yo generaba la función o el operador de Laplace, S, lo generaba como función de transferencia, ¿no es cierto? Entonces, eso de ahí me genera la variable S igual a S, que es el operador de Laplace. Y una vez que tengo este operador de Laplace generado, yo puedo utilizarlo en expresiones eh, algebraicas sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, aquí yo genero la función de transferencia desde U, desde la entrada, hasta hacia X, que es la posición, ¿no? Y si le doy a evaluar, me va a dar justamente la función de transferencia, ¿no? 1 dividido para 1000 s cuadrado más 50s, ¿verdad? Porque en este ejemplo de aquí no tenemos, me parece que no teníamos K, ¿no es cierto? Pero le podemos poner K si quieren, le podemos poner K igual a 1, ¿verdad? Corremos este pedacito y vamos a tener, um, voy a generar esto de nuevo. Um, quiere correr. Sí, sí. Ahí aparece el 1, ¿verdad? Y luego si queremos hacer lo mismo para la velocidad, vamos a tener la S arriba, ¿verdad? Que fue lo que hicimos en el cuaderno, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros corremos esto de aquí, o simulamos este sistema, esta función de transferencia ya contiene la información del sistema dinámico, pues yo puedo simularla con la función LSIM, ¿no es cierto? Meto la función de transferencia, meto la entrada, en este caso U, ¿no es cierto? Y meto el tiempo, ¿verdad? Entonces, U es una función de escalón unitario con 500 metidos luego de un tiempo específico. No me acuerdo cuánto es. Creo que desde el principio entra con 500, ¿no? Y tiempo es un vector de 0 al 100 segundos, básicamente, ¿no? Y entonces, si corremos esto, vamos a correr todo esto de aquí, ¿no? Ahí me da, bueno, como le metí ahorita rigidez, no me va a dar igual. eh, Al sistema que corría anteriormente, porque el sistema que corría anteriormente era sin rigidez, ¿no? Entonces, pero ya aquí estoy viendo la respuesta dinámica del sistema con función de transferencia, que es este que tiene rigidez, y con OD45, que fue el que hicimos en la clase número 2. Pero si yo le quito la rigidez, vamos a poner aquí K igual a 0, lo volvemos a correr, y luego volvemos a correr este de acá, y ahí sí me dan iguales, ¿no? Entonces, ya la función de transferencia yo la puedo simular, programar en MATLAB como que fuera un sistema, no.
es de hecho un sistema real, ¿no verdad? Y me va a dar la respuesta en el tiempo del sistema. O sea, se convierte de una mera ecuación algebraica en una respuesta dinámica que yo puedo entender. Como ingeniero yo puedo saber, yo estoy aquí en... Cuando tengo la posición 10 del carro, mi velocidad va a ser, qué sé yo, 4 metros por segundo, ¿no? Y cuando mi carro llega a 50 y algo, o, perdón, no es posición 10, es posición, lo que sea aquí, qué sé yo, no sé, 20, por ejemplo, ¿no? Y cuando mi carro llega a 400 metros, la velocidad del carro va a estar en por ahí 9 metros por segundo, ¿verdad? O sea, ya es una descripción real de un sistema físico, ¿sí? Entonces, este código también lo voy a dejar ahí en el aula virtual para que ustedes lo puedan bajar y puedan jugar con él, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Bacán. Entonces, cambiemos al cuaderno. Voy a tratar de estar haciendo como que un código así rapidito de MATLAB para que vayan viendo lo que vamos viendo en clase y que mm, lo relacionen con cómo se hace en MATLAB, ¿ok? Entonces, la clase pasada vimos este problema, que era un problema de 2 grados de libertad. Generamos las ecuaciones de movimiento de estas dos, o de este problema o este sistema, ¿no es cierto? Y quedamos en que la función de transferencia desde am, la fuerza 2 a x1, ¿no es cierto? Me iba a quedar en términos de x1 únicamente, pero me quedó por aquí este f2, ¿no es cierto? Que ustedes seguramente se preguntaban por qué quedó ahí, ¿no? Y entonces me parece que es válido clarificar que, si bien es cierto, yo dije que lo que tienen que tener para sacar la función de transferencia entre dos variables, tienen que tener únicamente esas dos variables en el sistema o en la ecuación. Teóricamente o estrictamente hablando, debería tener solamente f2 y x1, estas dos, ¿no es cierto? Y nada más, ¿verdad? Pero voy a tener también f1 por la razón de que f1 y f2 son completamente independientes y cada una de ellas está actuando sobre la masa correspondiente. O sea, f1 está actuando sobre m1 y f2 está actuando sobre m2, ¿sí? Entonces, el momento que yo actúo f2 sobre m2, ¿no? Esa fuerza va a tener un efecto sobre m1, por supuesto. Pero F1 es independiente y está ahí actuando, ¿verdad? Entonces, por eso es que me aparece justamente este F1 o este F2 ahí como un elemento adicional en la función de transferencia. Y eso es perfectamente, tiene sentido, ¿no? Entonces, eso quería clarificar, ya que nadie me preguntó. Entonces, ahora sí, con todo esto vamos a ir a lo que nos compete el día de hoy. Ayer en la clase anterior hicimos sistemas eléctricos. eh, Esto fue lo que... No, pero ya reclamo porque ya estoy yo ahí, ya la la y tengo una cosa y tal y como es. Es que ya rascó el titular y yo sé que habla. Yo sé que Esto fue lo que simulamos en MATLAB, que lo expliqué de manera así manual porque no encontraba el código. Y luego hicimos este problema de 2 grados de libertad o de dos circuitos o de dos mallas, ¿no es cierto? Y la clase que se quedó hasta aquí. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Bacán. Este problema de aquí que muestro en la pantalla es prácticamente idéntico al anterior que hice, con la única diferencia que no hay una fuerza que actúa sobre eh, la segunda masa, ¿verdad? Y por lo tanto, este de aquí me va a permitir obtener una función de transferencia limpia, ¿no es cierto? De es lo que digo, es que no es el problema, se Bor. puede actualizar acá. Pero la cosa es que si me dicen que la utilización está dentro del mismo costo, ¿por qué me dicen eso? Pues porque
Luis Gerardo Pin, Ah, el micrófono se te está activando y estás interrumpiendo la clase. Por favor, ten cuidado de no dejar que el micrófono se active automáticamente, ¿ok? Gracias. Ya, entonces, este de aquí lo voy a dejar para que lo hagan ustedes, ¿sí? Porque, de nuevo, es idéntico. Y utilizando la metodología de las impedancias, se facilita aún más. Lo que sí voy a hacer es este otro problema, que es un problema del libro, está en el libro del profe Nis, es el ejercicio 2.8, ¿no? Y aquí lo que tenemos son dos masas, ¿no? La una masa es la que está de color azul, que tiene una forma como una herradura, y la segunda masa es la de color amarillo, que está dentro de la masa azul y que tiene una forma, bueno, es un bloque, ¿verdad? Y entonces tenemos fricción en todos los puntos de contacto, o sea, aquí hay fricción, aquí hay fricción, aquí hay fricción, ¿sí? Tenemos un resorte y un amortiguador que están conectando ambas masas, ¿no? El resorte es de rigidez 1 y el amortiguador es de constante 1 también, todo es unitario, ¿no? Cada, eh, Cada fricción se la puede considerar como como un amortiguamiento unitario, ¿sí? Acá también hay una fricción de amortiguamiento unitario. Y las masas son también unitarias, ¿no? Un kilo y un kilo, ¿sí? Entonces lo que me piden es hallar las ecuaciones de movimiento de este sistema. Entonces, como tenemos dos masas, vamos a tener dos grados de libertad y vamos a tener dos ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes son observadores, yo aquí en el dibujo he puesto directamente ya los valores de impedancias y transformadas de Laplace de cada uno de los elementos, ¿no? Pues, por ejemplo, la posición de la masa 1 está dada por la cantidad x1 de t y la transformada de Laplace de esa cantidad es x1 de s. Lo mismo para x2 de t, ¿sí? Las fricciones o amortiguamientos dadas por C están cambiadas directamente con S porque todos son de valor unitario. Entonces aquí es 1 por S. Acá es 1 por S. 1 por S y 1 por S. ¿Verdad? Luego, la rigidez del resorte está directamente colocada como 1, ¿no es cierto? Y la fuerza aplicada es F de S. ¿Sí? Yo coloco todos los elementos de variables en forma de transformada de Laplace y todos los elementos digamos, elementos dinámicos en forma de la impedancia, ¿sí? Y entonces ahora sí aplico la ecuación de la impedancia que decía que la sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre el grado de libertad local son iguales a la posición local por la sumatoria de las impedancias locales menos la posición del grado de libertad vecino por la sumatoria de las impedancias comunes, ¿no? Esto es común. ¿Ok? O sea que conectan a ambas, a ambos grados de libertad. Bueno, entonces, vamos a hacer la primera ecuación para la masa número 1, que es esta de aquí, ¿no? Las fuerzas que están actuando sobre esa masa, ¿cuáles van a ser? Por aquí claramente se ve que sobre esta masa actúa esta fuerza de aquí, ¿verdad? Entonces, F de S y nada más no hay, ¿verdad? Y eso va a ser igual a la posición de ese grado de libertad, x1, la posición de este grado de libertad, ¿cuál va a ser? Aquí está, ¿verdad? X1, ¿sí? Multiplicado por todas las impedancias que están conectadas a ese grado de libertad. A este grado de libertad tengo por aquí una impedancia, por acá otra impedancia, por acá otra impedancia y por acá otra impedancia, ¿verdad? Hay cuatro cosas conectadas. Entonces vamos a irlas poniendo, ¿no? Por aquí tengo 1S, 2S, 3S,
y 1, básicamente. Entonces 3S más 1. Y más la masa, ¿verdad? La masa es S cuadrado, ¿no? ¿Ok? No se olviden que la masa también tiene impedancia. Menos la posición del grado de libertad vecino, que es esta masa de aquí en forma de herradura, o de U, o de C, invertida. Esa masa es igual a 1, ¿sí? X, vamos a llamarle 2, de S. Esa masa es igual a 1, entonces vamos a tener S cuadrado como impedancia de masa y las impedancias comunes entre ambos grados de libertad que van a ser esta de aquí, esta de acá y esta de acá, todas en realidad, ¿no? Todas son comunes, ¿verdad? Todas son comunes. Entonces vamos ahí. Esto es 3S más... Me estoy olvidando de una, ¿no? Vamos a ver. Una y dos. Estas son comunes, o sea que no las cuento como, como solitas, sino no son solo estas de aquí. Esta y esta. Sí, 3S más una, ¿no? Ahí. Estoy mirando las impedancias comunes, las impedancias que unen a las dos masas, ¿sí? Entonces, la masa azul se conecta con la masa amarilla con estos puntos comunes, ¿verdad? ¿Sí? Vamos ahora con la segunda masa, con la masa azul, a sacar la ecuación, ¿no? En ese caso, la masa azul no tiene ninguna fuerza actuando sobre ella, entonces la sumatoria de fuerzas externas va a ser igual a cero. Esto va a ser igual a, para mantener la misma variable, voy a poner x1, que multiplica, y esa va a ser negativa, porque estoy haciendo, es un grado de libertad vecino, ¿verdad? Entonces, x1 en la segunda ecuación es vecina. Entonces, aquí voy a poner todas las impedancias comunes, que son como es una matriz simétrica, yo ya sé que si lo hice bien arriba, acá abajo va lo mismo, ¿vale? Entonces 3S más 1, ¿sí? Más x2, este va a ser el local, ¿no? El grado de libertad local, y aquí coloco todas las impedancias que están actuando sobre ese grado de libertad, y aquí hay una diferencia, ¿no? Aquí tenemos, esta está actuando, esta y esta están actuando, pero también aquí hay una, ¿verdad? Que está actuando, que es esta de acá, esta fricción y la masa, ¿verdad? Entonces voy a tener una fricción adicional a la de arriba. Entonces voy a tener 4S más 1 más S al cuadrado. ¿Sí? En el caso de la primera masa eran 1, 2 y 3S. Y en el caso de la segunda masa es 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Acá. Una vez que tenemos el sistema de esta manera, lo arreglo en forma matricial, ¿no? X1 y X2 van a ser mis variables de estado, ¿sí? Y voy a simplemente poner esto en forma de elementos matriciales, ¿no? 3S más, pongámoslo ordenado, ¿no? Entonces, S al cuadrado más 3S más 1, S al cuadrado más 4S más 1. Por acá tengo menos 3S más 1 menos 3S más 1, ¿sí? Y acá voy a tener F de S y 0. ¿Ok? Entonces, de aquí puedo aplicar la regla de Kramer y hacer toda la misma operación que hicimos en la clase anterior.
y encontrar el valor de la función de transferencia que va desde la fuerza aplicada hacia el desplazamiento total. ¿No? Sí, estoy medio quedándome callado porque estoy buscando la clase en mis notas y no me encuentro. Ok, ya la encontré. Entonces, eso de ahí va a ser igual. El álgebra se las dejo para que ustedes la hagan en casa, ¿no? Esto es 3s más 1 dividido para s por s al cubo más 7s al cuadrado más 5s más 1. ¿Ok? Esto de aquí lo podemos programar en MATLAB sin ningún problema, ¿verdad? Y vamos a tener la respuesta de cómo se mira, cómo se ve ese sistema en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo programaríamos esto en MATLAB? A ver, si es que cacharon lo que hice. Vamos a hacer eso rapidito. MATLAB, ¿no? Tenemos la ecuación esta de aquí. Entonces, yo pongo, vamos a poner G de F desde la fuerza hacia X2. Esto va a ser igual a función de transferencia TF de 3, 3 más 1. 1, coma, ahí va el numerador y el denominador va acá, ¿no? Y el denominador va a ser 1 s a la cuarta, 7 s al cubo, 5 s al cuadrado, 1 s a la 1 y 0 s a la 0, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ahora sí hacemos el sin de G F X2, coma, la entrada que ustedes quieran y el tiempo que ustedes quieran, ¿verdad? Aquí definir entrada y tiempo. Definir entrada y tiempo. Entonces aquí definen la entrada como lo que ustedes quieran, ¿verdad? Un vector eh, ceros, 1, lo que quieran, ¿no? 1000 si quieren, 1000 elementos. ¿Sí? Y el tiempo lo pueden hacer desde 0 hasta en incrementos de 0,1 segundos hasta 100. ¿Ya? Entonces sacan el tamaño de este vector y ese tamaño lo colocan aquí. Me imagino que va a dar 100 por 100, 10.000, ¿no? Creo. ¿Y ya? Y eso es todo. Pues una vez que tienen el sim, no me acuerdo cómo se ve el argumento del sim, pero déjenme ver para ver si lo ponemos igual y que les quede claro, ¿no? Y out, ¿no? Entonces, el sim es la función, pero digamos la salida es y, que es la respuesta, ¿no es cierto? Y el tiempo, igual. Entonces al final hacen un plot T, y, T out, y, ¿sí? Y les va a dar, no sé cómo se verá este sistema, pero digamos que se ve algo así, ¿verdad? No lo sé. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, este, en el caso de la masa 2, ¿podría repetir por qué se iniciaba con menos X1? La masa 2. Ya, o sea, lo que estoy haciendo es aplicando esta ecuación de aquí, ¿sí? Para cada masa, ¿ok? Entonces, para la masa 1, que es esta de acá, la amarilla, la ecuación dice que la posición de esa masa o de ese grado de libertad multiplicado por las impedancias de ese grado de libertad, las impedancias que están conectadas con ese grado de libertad, menos
la posición de cualquier grado de libertad vecino multiplicado por las impedancias comunes, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice en la primera ecuación y eso es igual a la fuerza aplicada, ¿no? Entonces, en la primera ecuación está clarito, ¿no? La posición de la primera masa es x1, las impedancias asociadas, ya dije que eran estas tres, 1, 2 y 3. Solo esas están conectadas a la masa 1, ¿verdad? Y claro, el resorte, ¿verdad? Entonces aquí tenemos eh, la inercia, las dos fricciones, esta fricción de aquí y el resorte, que son inercia, resorte y fricción, ¿verdad? Menos el desplazamiento del grado de libertad vecino, este de acá, cuyo desplazamiento está por acá colocado, multiplicado por las impedancias comunes. ¿Cuáles son las impedancias comunes? Lo que conecta las dos. Aquí están las dos conectadas por medio de esta fricción. Aquí hay otra fricción que las conecta y aquí hay un resorte que las conecta. ¿Sí? Entonces, esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación, en realidad, debería verse así, ¿no? Debería verse eh, primero la masa del segundo grado de libertad, ¿no es cierto? Ahí. Y luego el del primer. Oh, ¿Ah? ya entendí, ya. ¿Ah? Sí, Yo lo que hice fue le di la vuelta para ya ponerlo directo en forma sí, sí, matricial. le dio la vuelta. Gracias, profesor. ¿Eh? Ah, ya. Ya. Pero así es como se debería haber visto. ¿Sí? X1 pasó a ser la vecina aquí. Ya, gracias. Claro, ahí hice un pase de magia. Ok, les pido disculpas. Ya, ¿alguna otra pregunta? Bacán. Entonces, vámonos ahora con sistemas mecánicos rotacionales. Es el mismo principio que sistemas mecánicos translacionales, lo mismo igualito. Lo que cambiamos es, en vez de fuerza, eh, velocidad y posición, tenemos ahora torque, velocidad angular y posición angular. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. Entonces aquí está la tablita, ¿no? Del mismo libro del profe Niz, en donde están las impedancias para cada elemento. Para el resorte tenemos igual, ¿no? Para sistemas mecánicos de traslación era R, para sistemas mecánicos de rotación es K, ¿no? Voy a poner aquí entre paréntesis R, ¿no? El damper o amortiguador en sistemas mecánicos de traslación era CS, aquí es DS. Simplemente para diferenciarlos, porque incluso podríamos utilizar las mismas variables. Y la inercia, que es así como que cambia un poco con respecto a la masa, ¿no? Aquí ya es como que más evidente que hay una inercia giratoria o rotacional, es J, ¿no es cierto? Entonces, la impedancia de este elemento va a ser JS cuadrado con respecto al caso de los sistemas traslacionales, que era ms al cuadrado, ¿verdad? Pero si ustedes ven, son las mismas ecuaciones, ¿sí? Entonces, la ecuación de impedancias aplica igual, ¿sí? Aplica igualito. Ya vamos a ver con un ejemplo. Entonces, eh, estos sistemas van a tener una dinámica nocional que es similar a aquella de los sistemas de traslación, ¿no? Aquí he puesto yo similar dinámica nocional en el sentido de que la noción mecánica va a ser similar, ¿no? Entonces, similar dinámica nocional que los sistemas traslacionales o de traslación. En cuanto a inercia, que para el sistema de traslación era masa, posición, que para el sistema, pongámosle así, pongámosle posición, pongámosle ángulo, ¿no? Para el sistema de traslación era posición, y velocidad angular, que para el sistema de traslación era simplemente velocidad, ¿verdad? O rapidez. ¿Ok? Y torque, que para el sistema de traslación era fuerza, ¿no es cierto? Ahí.
Entonces, la ecuación de movimiento de estos sistemas rotacionales es la misma ecuación que para sistemas traslacionales, ¿no? Sino que cambian simplemente las letritas. Entonces, vamos a tener J por teta doble punto, más D por teta punto, más K por teta. La K también había cambiado, ¿no? Ah, ya, K. En el otro caso era K mismo, ¿sí? La K se mantiene. Es igual al torque, o sea, un torque que varía en el tiempo, ¿no? Recuerden, la ecuación era, eh, para los otros sistemas era M X doble punto de T más C X punto de T más K X de T igual a F de T, ¿no? Entonces, la misma ecuación, ¿verdad? Aquí el diagrama de cuerpo libre es con base en torques, ¿no? Y no fuerzas. Es decir, que para mirar cómo afecta una perturbación inicial al sistema, lo que hacemos es que rotamos, es decir, que rotamos ligeramente el sistema y evaluamos los torques que siente la masa, en vez de las fuerzas, ¿no? Que sienten las masas. Y punto, ¿ya? Pero el procedimiento es bien parecido, ¿no? Por ejemplo, si tenemos este sistema que está dibujado aquí, de un eje que está montado sobre un par de rodamientos, ¿no es cierto? Si es que yo tengo mi lado motriz, digamos, del lado izquierdo y mi lado conducido del lado derecho, ¿no? Yo puedo idealizar este sistema como un sistema de 2 grados de libertad. Cada grado de libertad es aquel que está descansando sobre cada sistema de rodamientos, ¿no es cierto? Aquí tengo un rodamiento, acá tengo un rodamiento, esto está fijo, y por lo tanto yo asumo que este sistema tiene una inercia alrededor de esos rodamientos y que hay como que una desconexión en el medio que me va a generar una junta con resorte, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo es que estamos partiendo el sistema, eh, como por aquí. Ups. Estamos partiéndolo como por aquí, y por acá tenemos un J 2 y por acá nos quedamos con J1, ¿verdad? Y este aquí desaparece, ¿no? Entonces vamos a hacer ejemplos de esto para ver cómo analizamos estos sistemas, ¿sí? Cómo analizamos estos sistemas. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es un poco diferente, ¿no? Lo que tenemos es una inercia básicamente que está descrita por la letra J, como está aquí, ¿no? Y lo que hacemos es metemos las impedancias, los torques que están actuando sobre esas inercias, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una pequeña tablita que nos describe eso, ¿no? En el caso A tenemos que los torques sobre J1 están actuando únicamente al movimiento de J1, ¿sí? En la figura B, los torques de J1 debidos al movimiento de J2. Estos de aquí son los torques debidos al movimiento de J1 únicamente. Estos son los torques debido al movimiento de J2. Y en el tercero son el diagrama de cuerpo libre para la inercia J1, ¿no? Esto simplemente para que se ubiquen cómo eh, se grafican los torques digamos, en la mente, ¿no? Porque este tipo de problemas no son problemas en donde vamos a hacer diagramas de cuerpo libre, sino que vamos directamente a resolver utilizando impedancia, ¿no? Entonces eso de ahí nos alivia un poco el problema de tener que hacer el diagrama de cuerpo libre y ver bien hacia dónde van las fuerzas, ¿ok? Pero esto aquí lo pueden mirar en MIS, si es que ustedes quieren, ¿no?
Entonces, resolvamos este problemita de aquí, ¿no? Que lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo. Aquí, como ustedes ven, ups, aquí como ustedes ven, yo he colocado las impedancias, ¿no? Ya. Híjole, ¿dónde lo pongo? No, por acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Acá tengo un torque de entrada, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación de impedancias dice igualito que la ecuación de um, impedancias traslacionales, pero lo que cambiamos es que en vez de la sumatoria de fuerzas, es ahora la sumatoria de torques, actuando sobre el grado de libertad local. La sumatoria de la posición angular del grado de libertad local multiplicado por la sumatoria de impedancias actuando sobre ese grado de libertad, menos la posición angular de los grados vecinos, el grado vecino, por las impedancias comunes, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer lo mismito. Entonces este sistema está, este primer grado de libertad está afectado por este torque inicial, torque T1. Entonces ese es el que pongo del lado izquierdo de la ecuación. Y del lado derecho voy a poner la posición angular de la primera inercia, que sería θ1, lo que está acá, multiplicado por las impedancias que están actuando sobre ese grado de libertad, que sería esta de aquí y esta de acá, más esta de acá. O sea, tengo una, dos y tres impedancias, ¿verdad? Pues vamos a hacer eso. θ1, ups, y el θ es mayúscula en realidad, ¿no? Ese θ mayúscula en letras griegas es medio raro. θ1 de S, que multiplica las tres impedancias, eran J1 S al cuadrado más D1S más K, ¿sí? K, D1 y J1. Menos la posición angular de la segunda impedancia de la impedancia vecina, multiplicado por la sumatoria de las impedancias comunes. Solo tengo una impedancia común que es K, ¿verdad? Entonces, menos θ2 de S que multiplica acá. Listo. Si es que estoy seguro que lo que hice arriba está bien, puedo directamente copiar este término porque la ecuación que me tiene que dar es una ecuación, la matriz tiene que ser simétrica, ¿verdad? Y acá, más la segunda impedancia, perdón, la segunda posición angular sería θ2 multiplicada por las impedancias asociadas con esa, que son 1, 2 y 3. ¿No? Entonces, θ2 de S por J2 S al cuadrado más de 2S más K. ¿Sí? Y el resto de la resolución es la misma. El mismo procedimiento. Entonces yo les pido la función de transferencia desde el torque hacia θ1. ¿Qué es lo que tiene que hacer? A ver, si quiero sacar la función de transferencia desde el torque hasta θ1, no puedo utilizar esta ecuación de aquí directamente porque tengo θ2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar este es θ1, este es θ2. Entonces tengo que despejar θ2 de esta ecuación de aquí despejo θ2, me va a quedar que es igual a esto de aquí dividido para todo esto de acá, ¿verdad? Eso de ahí lo meto acá, y ahí todo me va a quedar en función de θ1 en esta primera ecuación. Y ahí sí puedo despejar θ1 de un lado, tengo el TDS del otro lado, y simplemente divido, ¿no? TS lo dejo en el denominador, θ1 lo subo al numerador, y lo que me quede del otro lado es la función de transferencia. ¿Sí?
¿Preguntas, comentarios, dudas? Bacán, de aquí se deriva el siguiente subtema que es sistemas de engranaje, ¿no? Los sistemas de engranaje son relaciones de potencia-velocidad entre ejes motrices, ¿no? Entonces, básicamente, y la mayoría de ustedes son eh, estudiantes ya avanzados, ¿no es cierto? Entonces ya saben lo que es un acople de ejes o perdón, un acople de engranajes, ¿no es cierto? Que es lo que vemos aquí en el dibujito. Tenemos un eje de entrada, conducido o motriz, ¿no? Motriz, entrada o conducido, perdón, conductor, ¿sí? Y tenemos un eje de salida, conducido, salida, o también se le llama esclavo y maestro, pero bueno, salida y conducido, ¿no? O de carga también le llaman. Entonces hay una relación entre estos dos de radio y también de número de dientes, ¿sí? Entonces nosotros podemos saber la salida, las características de la salida del sistema, simplemente sabiendo cuál es la característica de la entrada y, por ejemplo, la relación entre los números de dientes, ¿ok? Entonces vamos a definir algunas cositas aquí. N sub I va a ser el número de dientes del engranaje I, ¿sí? Por ejemplo, N1 igual a 20, N2 igual a 100. Entonces, este de aquí tiene 20 dientes y este de acá tiene 100 dientes, ¿verdad? R sub I es el radio del engranaje I. Por ejemplo, este de aquí tiene un radio de 100 milímetros y este de acá tiene un radio de 350 milímetros. ¿Ok? Theta sub I es la posición angular del engranaje I. Y T sub I es el torque del engranaje I. El torque al que está sometido el engranaje I. ¿Ok? Entonces la relación general es que el radio del engranaje 1 multiplicado por la posición angular del engranaje 1 es igual al radio de la posición del engranaje 2 multiplicado por la posición angular del engranaje 2, ¿no? Y aquí hay algunas relaciones importantes que las tienen que tener en cuenta. Esto es casi una fórmula, así que si se la pueden aprender, en buena hora. Si no, la van a tener en su formulario para el examen. T1 dividido para T2, la relación entre el torque 1 y el torque 2 es igual a la relación entre el ángulo 2 y el ángulo 1, o sea que hay una relación inversa entre torque y ángulo, ¿verdad? Es igual a la relación directa entre radios, es igual a la relación directa entre números de dientes y es igual a la relación inversa entre velocidades angulares, ¿vale? Entonces este de aquí es súper importante para problemas de engranaje. Para este curso vamos a asumir que tenemos engranajes ideales. ¿Qué quiere decir ideales? Que no hay pérdidas, ¿sí? Es decir, que toda eh, la energía o la potencia que entra al engranaje 1, que entra al engranaje 1 se transmite, ¿no? Hacia el engranaje E2, ¿ok? No hay pérdidas ni de calor, ni de fricción, ni nada.
Hay una ecuación similar a esta de aquí para el caso de los torques, que va a ser la siguiente, ¿no? T1, θ1 igual a T2, θ2. Entonces, esto me va a generar o me genera dos ecuaciones similares, pero ojo, no son las mismas ecuaciones, ¿no? Entonces, no se confundan. Cuando quiero relacionar torque de entrada con torque de salida, mi relación va a ser eh, N2 dividido para N1. Cuando quiero relacionar posiciones angulares de entrada y posición angular de salida, mi relación es directa, ¿no? N1 dividido por N2. ¿Ok? ¿Cómo se resuelven problemas de este tipo? Lo que hacemos básicamente es, eh, idealmente o idealizadamente, llevar las cargas hacia un lado o hacia el otro lado del problema, ¿no? Entonces podemos llevar la carga hacia el lado del motor o podemos llevar la carga hacia el lado de no la carga, podemos llevar la dinámica o el movimiento hacia el lado de la carga, ¿sí? Esto se llama reflejar. Entonces, estos problemas se resuelven por medio de reflejo. Reflejo todo hacia el lado del motor o reflejo todo hacia el lado de la carga, ¿no? Por medio de unos artificios ahí que ya les voy a enseñar. Entonces, utilizando impedancias para este problema de aquí, que ya le voy a explicar, utilizando impedancias, escribamos la ecuación de movimiento del sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un motor que está moviendo un eje conectado a un engranaje con un número de dientes N1. Ese motor tiene una posición angular θ1 y un torque en el lado del motor igual a T1. Este es el lado motriz, ¿no? Todo esto de aquí es el lado motriz. Este engranaje de aquí se conecta con un segundo engranaje de número de dientes N2. Y la salida va a ser esto de acá, ¿no? Tiene una posición angular θ2, un torque T2 de T, y esa salida está conectada a una carga J, que a su vez está conectada con un amortiguador D y un resorte de constante K. ¿Ok? Entonces, por aquí yo muevo el sistema y por acá mi salida del sistema. Entonces, por aquí meto la potencia del motor eléctrico. Y por acá tengo la salida, o sea, la carga que muevo, básicamente, ¿no? Entonces, estos de aquí, por supuesto que son idealizados, ¿no? ¿Verdad? Estos son idealizados. Entonces, si ustedes quieren ver esto de una manera un poco más gráfica, yo lo que tengo es, qué sé yo, vamos a dibujar aquí. Vamos a ver. Yo no soy tan buen dibujante, pero tengo mi motor por aquí, ¿verdad? Parece una tostadora esto más, pero bueno, tengo mi motor eléctrico ahí. Aquí tengo una caja reductora, digamos, un engranaje. Por acá voy a tener un engranaje más grande, ¿verdad? Y por acá yo voy a tener, no sé, ¿qué carga le puedo poner aquí? Pongámosle una carga de un motor de un elevador, ¿ya? Perdón, sí, el eje de un elevador. Entonces yo tengo por aquí un elevador, ¿verdad? Y esto de aquí me está alimentando qué sé yo, el eje de aquí del elevador y el elevador tiene un sistema ahí de cadena o lo que sea. Entonces, esta resistencia de aquí es, por supuesto, debido a los mecanismos del elevador y el amortiguador es debido a la fricción y a todo lo que se opone al movimiento, ¿no? Pues más o menos así es como debería verse este sistema en algo físico, ¿verdad? Pero para idealizarlo lo dibujamos así con estos elementos, ¿verdad? Pero no significa que la carga está conectada a la pared, ¿no? No necesariamente, aunque sí está conectada, si es que esta es la carga va a estar en el piso, ¿verdad? Entonces, efectivamente sí está como que fijada en el piso, pero esto es más una idealización, ¿sí? Bacán. Entonces,
Ahora sí, escribamos la impedancia, la ecuación de la impedancia, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ecuación de la impedancia? Dice que todos los torques aplicados a la función, eh, al grado de libertad multiplicado por, perdón, van a ser iguales a la posición angular de ese mismo grado de libertad multiplicado por las impedancias comunes, o en este caso las impedancias que están eh, conectadas a ese grado de libertad, menos si escribiera grado de libertad vecinos, la posición angular de ese grado de libertad vecino por las impedancias comunes. En este caso no tenemos eso, tenemos solamente un sistema de un grado de libertad, ¿verdad? Este aquí es el motor, no es un grado de libertad. El grado de libertad solo está por acá, ¿ok? Entonces, T1 eh, va a ser igual a θ2, que es la posición angular de la inercia, multiplicado por todas las impedancias. La impedancia está por aquí, ¿no? JS2, DS y K. Entonces, JS, no JS2, JS cuadrado, más DS y más K. ¿Ya? ¿Cómo reflejamos? La primera manera de reflejar es reflejar hacia el secundario. Entonces vamos a hacer una línea un poco más gordita, así, ¿no? Y este aquí es reflejo hacia el secundario o hacia la carga, hacia el secundario o carga. ¿Ok? Entonces, para reflejar hacia la carga, lo que hacemos simplemente es multiplicar el torque por la relación de engranajes, ¿ya? Ahora, si queremos hacer lo mismo, pero hacia el primario, Ingeniero, ¿no es N2 sobre N1? sí, N2 sobre N1. Gracias. Ups, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Raúl Lulema. Bacán. Gracias, Raúl. Ya. Ahora, si queremos reflejar hacia el primario, es decir, queremos hacer lo contrario, vamos a poner otra línea de otro color. Aquí reflejo hacia el primario. También le llaman eje primario o motor. Entonces, si quiero reflejar hacia el primario, lo que hago es aquí multiplicar por N1 dividido por N2. Las impedancias van a ser las mismas, ¿sí? Y esto va a ser igual a el torque multiplicado por N2 dividido por N1. Entonces, la ecuación reflejando hacia el primario va a ser eh, JS cuadrado más DS más K eh, eh, multiplicado por N1 dividido por N2 al cuadrado por θ1 de S igual a T1 de S. ¿Sí? Y esto es fórmula, básicamente. No lo pueden ver en el libro si quieren. Pero esto es una fórmula. Entonces, si quiero reflejar hacia N1, que es el primario, el eje primario, ¿sí? Lo que tengo es θ1, T1 que se quedan iguales, y las impedancias son ajustadas con la relación de velocidad al cuadrado. Entonces, J por la relación de velocidad al cuadrado, D por la relación de velocidad al cuadrado, y K por la relación de velocidad al cuadrado. ¿Sí?
Mientras que si quiero reflejar hacia el secundario, hacia N2, lo que tengo es las impedancias se quedan iguales, ¿no? J, D y K. Y lo que reflejo es el torque y la posición angular. Entonces, vamos a poner aquí θ2 es igual a θ1 N1 dividido por N2 y T2 es igual a T1 N2 por N1, ¿no? Recuerden que T y θ no tienen la misma relación. Por eso es que quedan así. También esto aquí es como fórmula, ¿no? Chévere, entonces hagamos una pequeña pausa, que hasta yo estoy ya medio gago, y volvamos a las 9:10 más o menos y hacemos lo que queda de la clase, ¿ok? Nos vemos en un ratito. Ok, bienvenidos de vuelta. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Qué significaba en sí que se refleja hacia el primario y hacia el secundario? Esto, para resolver este tipo de problemas, necesitas mandar las cargas hacia el un lado del problema o hacia el otro lado del problema, ¿ya? O sea, puedes, dependiendo de la facilidad, ups, puedes mandar todas tus cargas hacia el lado en el que está el eje motriz, o puedes mandar los efectos del eje motriz hacia el lado donde están tus cargas, ¿ya? Mediante un artificio matemático, obviamente que eso no es lo que pasa en la realidad, pero es como se ve reflejada la transmisión de potencia, básicamente, ¿no? Entonces, si yo quiero ver la potencia que genera este motor reflejada sobre la carga que está moviendo, o sea, sobre la inercia y las impedancias, yo utilizo esta relación de aquí, ¿ya? Ahora, si es que quiero ver las impedancias y la carga reflejadas en el lado del motor, cómo ellas son sentidas por el motor, yo utilizo esta derivación de acá y lo que hago es cambiar o ponderar esas impedancias J, D y K por la relación de velocidad al cuadrado, ¿ya? Y dejo obviamente el eje motriz, o perdón, la posición angular y el torque del eje motriz los dejo igualitos como están, ¿sí? Por otro lado, si reflejo hacia el lado de la carga, lo que queda igualito son las cargas, porque esas ahí no las estoy reflejando, obviamente. Y lo que estoy reflejando o lo que estoy eh, considerando cómo estas cargas sienten el movimiento o el eje motriz es mediante un cambio de una ponderación de la velocidad angular y del torque. ¿Sí? Espero que haya explicado claro, ya es demasiado tarde, ya mi cerebro ya no funciona a esta hora. Pero sí, sí, lo expliqué más o menos, ¿sí? Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, una duda. Cuando habla sobre los grados de libertad, ¿a qué se refiere exactamente? Los grados de libertad son, en un sistema, los grados de libertad son la cantidad, bueno, en un sistema traslacional, los grados de libertad son la cantidad de masas que hay, masas discretas, ¿no? Como estas de aquí. Aquí tengo una masa, acá tengo otra masa, 2 grados de libertad. Una masa, otra masa, 2 grados de libertad. Si hubiera por acá otra masa más, 3 grados de libertad. Y si hubiera solamente una masa, esta de aquí, 1 grado de libertad. ¿Ya? En el caso de circuitos, si tenemos una malla, 1 grado de libertad, dos mallas, 2 grados de libertad, y así sucesivamente. Y en el caso de inercias, que es lo que tenemos acá, ¿no? Una inercia, 1 grado de libertad, dos inercias, 2 grados de libertad. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, está claro. Excelente.
¿Algo más? Entonces, hagamos un ejemplo, ¿no? Este ejemplo está en el libro del profe Nis. No me acuerdo el número, déjenme ver si está por acá el número de ejemplo. No tengo el número, pero está en el libro del profe Nis. Es unos ejemplos resueltos, ¿no? Y miren, aquí justamente, ¿cómo se llama la persona los que me preguntaron ahorita? El de grado de libertad y la otra persona que me preguntó. Mansilla, yo. Dame tu nombre, por favor. El primer nombre. Eh, Christopher. Gracias. Y la otra persona que me preguntó también, ¿me puede dar el nombre? Luis Córdoba. Gracias, Luis. Muy amable. Por favor, cuando participan, me hacen acuerdo, ¿no? O sea, me dicen, profe, no se olvide de apuntar mi nombre. Yo tengo aquí una listita de todos los que van participando en clase. Ya, entonces, justamente siguiendo la pregunta de Christopher Mancilla, que dijo, ¿qué son los grados de libertad? En este caso tenemos dos, ¿verdad? Que hay un grado de libertad y aquí hay otro grado de libertad, ¿no? Eh, y de hecho ya vamos a ver que no es tan así, pero bueno. Este es un problema que tiene una inercia por aquí, otra inercia por acá, ¿no? Y me piden hallar esta función de transferencia desde el torque motriz, este de aquí, hacia el ángulo en el eje conducido o en el eje de salida, ¿no? Entonces, pongámosle nombres a estas cositas, ¿no? Entonces, este de aquí es el eje motriz, ¿no es cierto? Esto va a estar conectado a un motor eléctrico, motor de combustión, lo que sea. Y este de acá va a ser el eje conducido, ¿no? Eso fue lo que me refería al primario. Este es el primario y el otro es el secundario, ¿verdad? Secundario. ¿Ok? Entonces, lo que dice el profe Nice aquí es que nosotros podríamos estar tentados, ¿no? A generar dos ecuaciones de movimiento, ¿sí? Porque claro, vemos, chévere, aquí está una masa, la otra masa o inercia, entonces son dos grados de libertad, dos ecuaciones de movimiento, ¿verdad? Pero hay un gran pero cuando tenemos juntas de engranajes, ¿no? Y seguramente esto ustedes lo aprendieron en su curso de mecánica de maquinarias o no sé los mecatrónicos en qué curso, pero también ustedes ven mecanismos. ¿Cómo se llama el curso de mecanismos de los mecatrónicos? Seguramente Mecánica de maquinarias. mecánica de maquinaria, correcto. Entonces, en ese curso, ustedes ven cómo las juntas de engranajes reducen, hay una formulita, ¿verdad? No sé si se acuerdan, que indica cuál es el número de grados de libertad de un sistema. Y cuando se tiene una junta de engranajes, se reduce uno el grado de libertad, ¿verdad? Entonces, como tenemos aquí una junta de engranajes, ¿no? Esto básicamente lo que hace es reducirme el grado de libertad y básicamente lo que aquí tengo es un sistema de una sola ecuación, de un solo grado de libertad, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice aquí abajo. Puedo estar tentado a generar, tentado, puedo estar tentado a generar dos ecuaciones de movimiento. Sin embargo, la transmisión elimina un grado de libertad y solo necesito hallar una ecuación de movimiento, ¿no? Una ecuación de movimiento reflejando hacia J1. Voy a reflejar hacia el eje motriz. ¿Ok? Entonces, si hago eso, lo que estoy haciendo, en otras palabras, es reflejando hacia acá, ¿no? Así. ¿Ok? Entonces, la ecuación el dibujo resultante va a ser el que está aquí abajo dibujado, ¿no? Voy a tener, cuando yo reflejo hacia el lado que sea,
ese lado a donde yo estoy reflejando, todo lo que tengo ahí se mantiene igualito, no cambia. Y lo que yo estoy reflejando, lo que yo estoy, digamos que transmitiendo, eso es lo que va a ser corregido mediante la relación de velocidades. ¿Sí? Entonces yo corrijo la inercia, corrijo el amortiguamiento y corrijo la rigidez con la relación de velocidades al cuadrado y lo que está en el eje al que yo reflejé se queda igual. ¿Ok? Entonces, ahora sí que tengo esto ya de una manera compacta, lo puedo sumar. ¿Ok? Entonces, es lo que hago aquí. Me voy a quedar con un J equivalente, que es básicamente la suma de los dos J. Un D equivalente, que es la suma de los dos Ds. Y un K equivalente, que es el único que tengo. ¿Verdad? El único que tengo. Este de aquí, no se confundan, es simplemente un amortiguamiento. El dibujo lo pone así porque en realidad debería estar como que algo así, ¿no? Debería estar como algo así, pero aquí no hay como que una tierra para fijarlo porque se supone que aquí está el motor, entonces por eso lo ponen para abajo, pero es lo mismo, es simplemente un amortiguador. Un amortiguador. Entonces vamos a hacer eso, el J equivalente era J1 más J2. N1 dividido por N2 al cuadrado. El D equivalente es D1 más D2 por lo mismo, ¿no? Y el K equivalente se queda igualito, ¿no? K por N1 dividido por N2 al cuadrado. ¿Sí? Y una vez que tenemos esto, vamos a colocar nuestras impedancias en el dibujo. Eso siempre es una buena práctica, ¿no? Entonces la impedancia de D equivalente es D equivalente por S. La de K equivalente es K equivalente, solita. La de J equivalente va a ser J equivalente por S al cuadrado. Y estas van a ser simplemente z uno de S. Este es T1 de S. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo el sistema así bonito, lo puedo resolver aplicando impedancias, ¿no? Eh, observando la relación que hay entre θ1 y θ2, ¿no? Entonces pongamos esa relación primero. El torque 1 es igual de S, ¿no? Es igual a θ2 por N2 dividido para N1 por J equivalente por S cuadrado más D equivalente por S y más K equivalente. ¿Sí? La sumatoria de los torques aplicados sobre el grado de libertad, esto, es igual a la posición angular de ese grado de libertad, este de aquí, multiplicada por todos los, aquí me comí un cuadrado, ¿no? Es el cuadrado. Multiplicada por todas las impedancias del sistema que están acopladas a ese grado de libertad. Por aquí tengo la una, por aquí tengo la otra, por aquí tengo la otra. ¿Ok? Entonces, de aquí puedo sacar mi función de transferencia, lo que me piden, G de S, que es igual a la función de transferencia desde el torque de entrada hacia el ángulo 2 o 1. Hacia el ángulo 2 está bien. Esto va a ser igual a N1 dividido por N2 sobre J equivalente S al cuadrado más D
al cuadrado más D equivalente por S y más K equivalente por nada más. Creo que me equivoqué, creo que es sin cuadrado. Creo que estoy buscando la relación entre θ1 y θ2. Esa es simplemente con N1 y N2. Ahí. Entonces, el procedimiento es repetitivo y similar, ¿verdad? Ahora, si tenemos trenes de engranajes con varias etapas o varios pasos de transmisión, aquí por ejemplo tengo el eje motriz del lado izquierdo y tengo uno, dos, tres pasos de transmisión, ¿sí? Eh, Mi número de dientes iniciales es N1, luego voy N2, N3, N4, N5 y N6, ¿sí? Yo simplemente lo que hago es voy acumulando esos pasos de transmisión o esas transmisiones de velocidad en cada paso, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo N1, ¿sí? Acá voy a tener N1 dividido para N2 que multiplica por θ1. Y eso va a ser igual a θ2, ¿no es cierto? En el siguiente paso voy a tener hacia el otro lado, por supuesto, N3 dividido para N4 que multiplica a θ2, ¿no es cierto? Pero eso a su vez es igual a N3 dividido para N4 que multiplica a N1 dividido para N2 por θ1, ¿no es cierto? Y finalmente, en el siguiente paso, aquí voy a tener N5 dividido para N4, perdón, para N6, que multiplica a N, pongámoslo igual que arriba, ¿no? Por θ3, esto es igual a θ3, ¿ok? Este es igual a θ2. Por θ3, esto es igual a N5 por N6 dividido para N3 por N4 por N1 dividido por N2 por θ1, ¿no? Y así podemos seguir, pero ahí se acaba y ese ya sería mi eje conducido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, finalmente mi θ4 es igual, este es el θ4, ¿no? Va a ser igual a eso que escribí arriba, ¿no? N5, N3, N1 dividido para N6, N4, N2, θ1, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos este sistema que tiene dos pasos de transmisión, ¿no es cierto? Por aquí tengo uno y por acá tengo otro. Este es el conducido, este es la motriz y me piden hallar esta función de transferencia. Entonces, ¿qué hago? Voy a reflejar hacia el eje motriz. O sea, voy a llevar todo para acá, ¿verdad? Entonces, cuando llevo todo para acá, estos se quedan iguales, ¿verdad? Pero este J, este J, este J, este J y este D van a van a verse afectados por la relación de velocidad, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto rapidito. J equivalente va a ser igual, este J de aquí, lo voy a llevar, este J más este más este más este, los voy a llevar todos hacia el eje conducido, perdón, hacia el eje motriz. Entonces, esos J van a ser igual a J1, que es el que queda solito porque está en el eje motriz, ese no cambia, ¿verdad? El J2 ya va a cambiar con la relación de N1 a N2, ¿sí? Lo mismo para el J3, que va a cambiar con la relación N1 para N2, porque está en el mismo eje, ¿verdad? El J4 y el J5, que son estos dos, van a cambiar con relación a este
y a este de acá. O sea, van a tener dos correcciones, ¿no? Entonces, J1 más J2 más J3, estos los puedo sumar porque están en el mismo eje y los corrijo con respecto a esa relación de velocidad. N1 dividido para N2 al cuadrado. ¿Sí? Y luego los otros dos J's, J4 y J5, que los sumo porque están en el mismo eje, estos los corrijo por dos relaciones de velocidad. N3 dividido para N4 al cuadrado por N1 dividido por N2 al cuadrado. Ese sería mi J equivalente. El D equivalente es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque solo tenemos uno o dos. Dos. Aquí hay uno y acá está el otro. Ese D1 se queda solito, igualito, porque está en el eje al que quiero reflejar y solamente corrijo el otro, el D2, ¿no? Y este es igual. eh, N1 dividido por N2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces tengo todo reflejado. He convertido este sistema complicado en un sistema muy sencillo con un J equivalente y un D equivalente, ¿verdad? El T1 y el θ1 se mantienen igual. Entonces aplico impedancias. Los torques aplicados al grado de libertad son iguales a las posiciones angulares de ese grado de libertad multiplicadas por las impedancias que están conectadas en ese grado de libertad, que en este caso son solo dos, ¿verdad? Equivalente S cuadrado más D equivalente. Y finalmente relaciono el uno con respecto al otro y me queda 1 dividido para J equivalente S al cuadrado más D equivalente. Y luego, si quiero, puedo simplificar un poco más y puedo dividir para J equivalente el denominador para que me quede más elegante, ¿no? Esto simplemente es un tema de elegancia. S al cuadrado más D equivalente dividido para J equivalente por S. Y eso es todo. De nuevo, esto de aquí ustedes lo pueden programar en MATLAB, ¿no es cierto? Y ver cómo se ve esa función de transferencia si es que ustedes le meten una carga, digamos, de escalón unitario a ese sistema. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Alguna pregunta final?